Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Si son nuevos aquí, yo me llamo Daniela. A mí me gusta leer libros y hacer reseñitas. A veces me gusta ver series, etc. Hoy lo que les voy a traer es mis lecturas del año pasado. Honestamente debo decir que el 2019 fue un año muy raro para mis lecturas, porque digamos que yo estudio literatura, diferentes tipos de literatura en la universidad, y generalmente nos toca leer libros, pero entonces como en la mitad del año, la otra porción, cuando empecé a ver literatura inglesa y un poquito más de literatura francófona, la verdad casi no leemos libros, sino poemas, cuentos cortos, porque es como un proceso ya diferente de leer como las adaptaciones de los cuentos o de los libros allá los textos originales en el idioma que sea. En fin, yo en Goodreads me había puesto que quería leer 20 libros. Lastimosamente siento que de pronto en algún momento dije, ay no, porque no me he leído los 20 libros ya como en diciembre. Pero luego dije, no tengo que presionarme, yo leo los libros a mi ritmo, los que puedo leer a mi ritmo, obviamente. Y pues entonces les voy a dar una pequeña recopilación de los que leí. Dije que iba a leer 20, como les dije, pero en realidad leí 14. Si van a mi Goodreads dice que leí 13, pero en realidad leí 14 porque hace poquito agregué uno que había olvidado totalmente que había leído. Ay, mírenla. Resulta que unos días después me puse a revisar y no leí 14 sino 15 libros de hecho. Que uno fue de los primeros que leí, que fue 100 años de soledad. Entonces ahora les voy a mostrar una pequeña comentario de 100 años de soledad. Una de mis lecturas más largas este año fue también 100 años de soledad. 100 años de soledad, como saben, es de Gabriel García Márquez. Yo tengo esta edición y en mi casa hay como 4 ediciones más. De este libro hice un video que no es una reseña sino de las canciones inspiradas, porque este libro tiene mucho contenido interesante. Yo le puse post-its varias veces, pero de hecho fue una de las lecturas más amenas. Me gustó mucho la historia. De pronto esta edición es un poco difícil de leerla por lo que es tapa dura, entonces a veces es como que uno le da miedo. Pero si ustedes quieren leerse este libro, esta edición me gusta mucho por lo que tiene. Unos ensayos al comienzo de unos autores que uno le dan pues unas opciones muy interesantes como para análisis antes de leer el libro, y me parecen muy propicias. Y también trae el árbol genealógico de los Buendía, que me parece algo muy conveniente y me gustó tenerlo. Pero si ustedes quieren leer una versión como quieren solo leerlo para ver de qué se trata, pueden conseguirse millones de versiones. Digamos, esta se la leyó una compañera, yo se lo presté. Y es lo mismo, la misma historia, solo que no tiene el ensayo. No me acuerdo si leí puntuación o algo, pero me gustó bastante, como les digo. Y sí, eso, creo que eso es todo de este libro. En fin, bueno, aquí les voy a mostrar básicamente cuáles fueron los que leí. Disculpen si sueno un poco extraña, es que estoy un poquito enferma, pero muchos de los libros también de los que les voy a hablar que leí eran libros digitales, que fue básicamente los que leía todo el tiempo, y cuentos, porque fue lo que más leí. Voy a intentar ponerles aquí o aquí, donde quepa, las imágenes de los libros. El primero que me leí fue Nerf, de Jean Ryan, y tengo una reseña al respecto. Tengo una opinión muy fuerte acerca del libro, que la verdad no es que me haya gustado mucho. En realidad le puse 2 estrellas. Si quieren saber por qué le puse 2 estrellas o simplemente porque no me gustó, aquí está el video. El segundo libro que me leí también fue digital, que es 5 Feet Apart, o A 2 metros de ti. Ese me lo leí porque no fue mucho antes de que saliera la película, que dijeran que iban a hacer la película, pero yo había visto como en Bookstagram, en Instagram, las fotos del libro y me parecía muy linda la portada. Fue lo que más me atrapó del libro. La portada me parecía estéticamente muy bella, y la historia, pues, aunque no es muy revolucionaria, y también tengo una reseña del libro, igual es tierna, igual disfruté leerlo y sí me puse triste cuando pasaban ciertas situaciones. Eso no le puse ninguna calificación. A veces prefiero no calificar mis libros. No sé, a veces siento que no es tan necesario, o el libro es algo subjetivo para mí calificarlos. El otro que me leí lo tengo acá, pero es fotocopias porque ese libro es un poco caro y en realidad el profesor nos dejó el libro para que lo pudiéramos sacar, que es El tríptico de la infamia de Pablo Montoya. Este libro me tocó leerlo
cuando estaba estudiando literatura hispanoamericana. Este libro habla como de la conquista en México, es muy interesante, son 3 historias y cada una tiene una perspectiva diferente. Obviamente por eso se llama Tríptico de la Infamia, pero todos en realidad de alguna manera están relacionados. Y pues básicamente es eso. Le di... Oh my goodness. Le di 5 estrellas. De pronto en el momento me gustó mucho cómo fue desarrollada la historia. No recuerdo que cuando lo he leído me hubiera gustado tanto, pero al parecer sí me gustó. Las 3 historias de los personajes, aunque uno al comienzo los ve un poco distantes, las 3 historias se unen y es una manera muy interesante en la que lo hacen. Y pues si quieren leer algo como ese tipo de tema histórico, léanlo, es interesante. El siguiente que me leí fue para francés, como les digo. Mis lecturas del año pasado son un poco extrañas. Phèdre de Jean Racine, o Phèdre de Racine. Es una obra de teatro. Es de una historia de mujer que se enamora del hijo de su esposo. Me parece interesante, tampoco la califiqué. No quise darle una calificación porque no es como que para mí sea un libro malo, pero tampoco me encantó. Entonces a veces siento que solo cuando digo, oh, me encanta el libro, lo califico, y cuando no, mejor no lo hago. O cuando de verdad no me gustó nada el libro, también lo califico. Es una historia dramática, es un drama, obviamente. Y pues fue interesante leerlo. A veces era un poco difícil porque el tema con los libros antiguos franceses, o las obras francesas, debería decirlo más bien, antiguas, clásicas, es que ellos tienden a meter mucha filosofía. Entonces uno puede leerlo así muy por encima y puede uno, claro, pero en las clases necesitábamos entender la profundidad de las cosas que que a veces decían, o las referencias que tomaban de, no sé, de los griegos, etc. La otra que leí, ese lo tuve en físico pero fue prestado, que es de Sobremesa de José Asunción Silva, que es un autor colombiano. Aquí ya fue cuando empecé a leer literatura colombiana, si no estoy mal. La verdad, lo califiqué con 3 estrellas, pero no sé por qué. O sea, no es un libro malo, pero no es mi tipo de libro. Como les digo, hay mucho monólogo interno que no es interesante, e incluso peor. O sea, yo no sé, todo depende del estilo que uno le guste leer, pero hay tantas referencias filosóficas y tantas referencias de cultura en general que yo no comprendía totalmente, y la verdad no me gustó mucho el libro. Pero bueno, lo leí completo. Pulgarcita de Michael Ferres y otro autor. Este libro es un libro corto. Este tampoco lo tengo, serán unas fotocopias, deben estar por ahí tiradas en mis cosas, pero no quiero ni sacarlas. Este es un análisis de la educación y específicamente del estudiante, que es Pulgarcito, o Pulgarcita, que todo es con los dedos, entonces todo es con lo digital. Ese tipo de estudiante, y cómo la escuela no cambia y cómo debería adaptarse a este tipo de modelo, no, ni siquiera modelo estudiante, este estudiante que existe ahora. Es un libro interesante. De pronto, creo, en mi reseña dije que al final empieza como a enredar muchas ideas, pero al comienzo, como la primera, casi todo el libro, o incluso un poquito más de la mitad, de verdad tienen una temática muy interesante, y que de verdad, si uno es maestro o simplemente quiere conocer acerca de el estudiante de verdad ahora y el reto que es, pues, educar a una persona en esta era en la que vivimos, es una buena lectura. El siguiente es El Otoño del Patriarca, por Gabriel García Márquez. Este libro no me gustó mucho, no les voy a mentir. Teníamos que leerlo para una presentación, por eso tiene tantos posits, tiene muchos posits. Pero es una de las lecturas que más me ha costado. Diría yo que esto es uno de los libros más difíciles de Gabriel García Márquez. 100 mundos más difícil que 100 años de soledad. No solo por las temáticas, porque en realidad tampoco es que sean tan diferentes, sino por el estilo de escritura. De por sí este texto es muy difícil de explicar. Habla de un patriarca y hasta ahí les puedo explicar. Es necesario leerlo para de verdad comprender totalmente de qué habla. Como les decía, lo del texto, este texto no tiene pausas, no tiene puntos, tiene muy pocas comas. Les voy a mostrar ahorita con un videito
más o menos, que puedan ver que de verdad no hay comas casi, no hay puntos hay casi nunca, y como no hay capítulos, todo es una lectura directa, muy pocas veces sí se detiene, pero es sumamente pocas veces. El siguiente libro también es otro que no recuerdo si lo tengo en documento, papel, en fotocopia, o fue en internet, que se llama Historia crítica de la pedagogía en Colombia. No les voy a hablar de ese, es aburrido. No es que sea aburrido, sino que pues fue una lectura obligatoria, yo solo lo leí. Y si les soy honesta, la verdad, no recuerdo muy bien de qué se trata. El siguiente libro es otro libro en francés, este también me lo di en digital, que se llama Un saison en enfer, o Una temporada en el infierno. Arthur Rimbaud o Arthur Rimbaud es un muchacho. Este es un libro corto. Este es otro de esos libros que no sabría describirles, sino que lo lean, pero esto fue para un ensayo, teníamos que escribir un ensayo, eso lo escribí con unas compañeras. Básicamente esto es un libro que escribe Rimbaud cuando él es súper joven, tiene como 17, y tiene una discusión, después de tener una discusión con otro autor francés que es amigo de él. Bueno, hay muchas teorías en frente a lo que pasó con ellos dos, que el otro autor, que no recuerdo su nombre ahorita, le termina disparando la pierna. Bueno, él habla de esto y en realidad es una cosa muy rara, es muy filosófico, y también trabaja mucho en teoría de escritura, entonces rompe con la teoría de escritura, con el paradigma que estaba en la época, con lo que se tenía que escribir, cómo se escribía, cosas así. Este le puse 2 estrellas porque igual es un trabajo muy interesante si uno ya se toma el tiempo de analizar el contexto y muchas cosas. Como les digo, en el ensayo nos tocaba hacer eso. Y sí, ese me leí. Las desventuras o los padecimientos del joven Werther, este me lo leí en digital también. No es un libro muy largo, pero siento que es un eco muy parecido al de Sobremesa de Asunción Silva, porque estos son románticos trágicos. Entonces ellos, toda su vida depende de una mujer y de su admiración a esta mujer, y el rechazo y el dolor les hace así como... y básicamente eso es lo que le pasa a él hasta que creo que muere, si no estoy mal. Pero no me gustó tampoco nada, es aburrido para mí ese tipo de historias, y también lo leí. Otro que tuve que leer fue Barn Burning de William Faulkner. Aquí estos son los primeros que empiezo a leer cuando empiezo a ver literatura inglesa, pero primero tenemos que ver literatura americana, norteamericana en general, para luego seguir con la literatura inglesa de inglés, la inglesa, Reino Unido y allá. Y este libro en específico también lo utilizamos para hacer un análisis contextual, porque básicamente el libro muestra como una época muy específica en Estados Unidos, y el odio hacia la gente negra. No les quiero contar tanto, es una historia corta muy interesante que si quieren leerla, léansela. Me gustó bastante, no les voy a mentir. Le puse 3 estrellas porque igual no es mi tipo favorito de lectura. Yo sé que es prejuicioso marcar las historias tan bajito porque no me gusta el estilo, pero igual les digo acá mismo que me gustó la historia, o sea, después de un tiempo pensándolo. Otro libro que me leí el año pasado fue Hamlet de Shakespeare. Yo les recomiendo, desde mi experiencia, si quieren empezar a leer a Shakespeare, comiencen con Hamlet porque es una de las historias como más interesantes. Hamlet, el príncipe Hamlet, que el papá recientemente murió, encuentra un fantasma, se le aparece un fantasma que le dice que en realidad es el papá, obviamente, el fantasma, y le dice que lo mataron. Es bien dramática, es muy interesante. Yo empecé a leer, bueno, solo me he leído 2 historias de Shakespeare, Hamlet, tres. Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta. Empecé con Romeo y Julieta y la verdad no es tan interesante. Empiecen con este, si no han leído a Shakespeare.
Otro libro que me leí y el que subí una foto es un libro corto, es una historia más bien. Y es más como para practicar y aprender a leer o aprender inglés. Que yo diría que si quieren empezar con lo más básico, bueno, no ni tan básico porque tienen lenguajes o vocabulario que requiere un poquito de conocimiento, se los recomiendo si quieren leérselo a un niño pequeño o ustedes leerlos. Me gustó. Y el último libro del año que leí, lo tengo por allá, voy a recogerlo, que es Anne of Green Gables o Ana de las Tejas Verdes. Acabo de hacer una reseña hace poquito del libro. Como saben, a mí me encanta la serie y pues ya voy por el segundo, voy por la mitad del segundo, donde estoy más o menos voy leyendo. Y pues saben que este me gustó mucho, no me gustó tanto como la serie, pero me gustó mucho la historia. Y sí, eso fue todo por el video. Esos fueron los libros que leí el año pasado. Fueron 14 libros de los 20 que había dicho. Este año creo que voy a volver a ponerlo por 14 libros, que parece que es mi promedio de libros leídos en el año. Incluso quisiera no ponerlo, pero me gusta tener metas. Ojalá ustedes hayan cumplido su meta de libros leídos, porque yo no lo hice. No importa, yo estoy bien. Yo estoy bien. Espero que este año lean todos los libros que quieran de verdad leer y que estén muy felices y que sigan leyendo, obviamente. Nos vemos en un próximo video. Bye.